hermanos y amigos todos. Que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa de Dios. El pasado 4 de agosto cumplí 87 años de edad. Y comencé a visitar la casa de Dios cuando tenía 12 años de edad. Por más de 70 años Dios ha sido tan bueno que me ha permitido estar en su casa. Excepto los 5 años que estuve preso en Cuba, ustedes saben la historia. Y los meses que estuve el año pasado muriéndome aquí en el Hialeah Hospital. Pero estoy vivo. ¿Saben dónde estaba yo el domingo pasado? En Costa Rica predicando. Porque Dios me ha dado fuerza. Ustedes han orado y Dios me ha dado fuerza, mi hermano. Y quiero servir a mi Señor hasta el último cartucho. A Él sea toda la gloria y toda la honra, mis hermanos. Agradezco mucho al pastor Valdivia esta invitación. Ha coincidido que las últimas 2 veces que he venido, él ha tenido que estar ausente. Creo que estaba por allá por Ecuador la otra vez que vine, y hoy está en Palm Bay. Pero el Señor está aquí, que es más importante. Él es el que está aquí, el Señor. Hermano, llevo 20 años en este país. Llegué a América. Definitivamente, yo había venido muchas veces por motivos de trabajo, pero definitivamente los hijos estaban aquí ya los 3. Estábamos mi esposa y yo solitos en Cuba, ya llegó la edad de la jubilación y decidimos venir a América hace 20 años. El 6 de enero del año que viene se cumplen 20 años. Los primeros 10 años yo quise seguir sirviendo al Señor y pensé que dónde mejor que al lado de mi hijo, que también es pastor, y así fue que estuvimos con él como su asociado pastoral los primeros 10 años, allá por Gainesville, cerca de Jacksonville. Pero hace 10 años Virginia se me mudó para el cielo y entonces decidí venir al sur de la Florida, donde tengo tanta gente que me ama. Hay más de 50 o 60 pastores aquí en esta área que fueron alumnos míos en el seminario, que me aman, que me invitan. Algunos los casé, los bauticé. Dios ha sido muy bueno, mis hermanos. Y en los últimos 10 años he podido vivir aquí en el sur de la Florida y Dios me ha permitido algo que en Cuba nunca pude: publicar libros. Y acaba de salir el libro número 10. Miren qué lindo está. Gotas de Rocío. Es un libro de 350 páginas, un monstruo. Pero que se lee con mucha facilidad porque está escrito estilo periodístico. Yo soy periodista. Y este libro contiene más de 100 artículos sobre diferentes temas, todos de actualidad. Traje una veintena de ellos. Pero si usted no alcanza, están en Amazon. Usted los consigue en Amazon. ¿Por qué el título? Gotas de Rocío. ¿Usted sabe lo que es el rocío? Si usted se levanta por la mañana temprano y sale ahí al jardín, va a ver miles de goticas de agua que no cayeron del cielo, sino que se formaron allí por un milagro de Dios en la superficie de las plantas. Hasta en el desierto del Sahara hay rocío. Dios alimenta y refresca así a las plantas, mis hermanos. Y en el libro del profeta Oseas, uno de los llamados profetas menores. Los profetas hebreos se dividen en 2 grupos. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Son 5. Y los llamados profetas menores, por el tamaño de sus escritos, que son 12 en total. Uno de ellos es el profeta Oseas. Oseas tiene una característica única. Dios le ordena al profeta que se case con una mujer adúltera. Eso parece una locura, una cosa de loco, ¿eh?
Pero Dios quiere que el profeta experimente en carne propia lo que Dios sufre cuando su pueblo Israel adultera. Cuando su pueblo Israel se va tras los ídolos, tras los Baales. Y Dios le dice al profeta Oseas, allí en Oseas 14:5, le dice de esta manera: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Aquí hablar del Líbano, los cedros del Líbano. Hermanos, vivimos en un mundo seco, moribundo. Si usted lo quiere comprobar, ponga el noticiero de las 6 de la tarde. Yo a veces lo pongo y lo apago, horrorizado. Vivimos en una selva donde los leones de 2 patas son peores que los de 4 patas. Yo vivo en un barrio de Miami que es peligroso. Mi hijo me dice: papi, no saques la cabeza de la casa que te coge una bala perdida aquí. Todos los días hay un tiroteo allí. Vivimos en una sociedad que es una suciedad. No sé si cogieron una sociedad que es una suciedad, mi hermano. Constantemente estamos oyendo noticias de violencia, violencia doméstica. ¿Sabía usted que la mayoría de los crímenes pasionales, marido, mujer, novio, todas estas cosas, ocurren en las casas? La violencia doméstica en México es una pandemia. México es el país número 1 en el mundo en que los maridos matan a las mujeres matan a las mujeres, porque ahora se viró la tortilla. Ahora, violencia doméstica. Yo me horroricé cuando hace unos meses atrás oí la noticia de que un hijo había matado a la madre. ¿Ustedes oyeron eso aquí? La mató y después llamó al 911. Ay, Dios mío. Suegras que matan a las nueras. Violencia doméstica, mis hermanos. El hogar que debía ser un centro de amor se ha vuelto un infierno. Constantemente oímos hablar de violencia doméstica. El hogar, el home, sweet home, ya no es sweet. Menos mal que ustedes son sweet todavía, sweet water. Violencia a todos los niveles. Violencia doméstica, violencia escolar. Todos los días aparecen escenas en la televisión en que en la escuela el bullying le caen arriba una pandilla, unos muchachos lo atropellan y lo vuelven un... Violencia callejera. Ahora se ha puesto de moda la ira en la carretera. Tú le pasas por al lado a alguien y le caíste mal y te metieron 4 tiros. La selva, los leones de la selva se han soltado. Un mundo seco, un mundo moribundo, un mundo que necesita desesperadamente de Cristo, porque Cristo es la única esperanza. Enfriamiento de los lazos familiares. Ya la familia no existe prácticamente. La mesa familiar ya no se usa. Hace rato que la gente no se sienta a la mesa. Cada uno come con su plato delante del televisor o delante del telefonito. Me contaba un pariente mío que se dedica a arreglar el aire acondicionado, que fue ahí a Miami Beach, una casa de un millonario ahí, y le arregló el aire. Y hablando con la empleada, ¿no? Dice que tenía un juego. Él nunca había visto un juego de comedor tan lindo, una cosa especial. Y él le dijo a la empleada: óigame, qué linda debe lucir la familia reunida en torno a esa mesa. Dice la mujer: yo llevo 8 años en esta casa y
todavía no he visto la primera vez la familia reunida ahí, en torno a esa mesa, cada uno con su plato por aquí y por allá. ¿Se acuerdan que la mesa era un lugar sagrado? Nos reuníamos junto a la mesa, orábamos, dábamos gracias a Dios por los alimentos. Ya eso es historia antigua. Qué desgracia, mis hermanos. Corrupción a todos los niveles. Desde el Capitolio hasta el más humilde. Todos los días sale, explota una bomba. Un fulano, un senador, un fulano, un peje gordo, envuelto en llamas. Aquellas malas costumbres de América Latina las hemos traído aquí. Este país no era así. Yo vine aquí de visita hace 50 años, este país era distinto. Pero ha venido, hermano, la contaminación del pecado. Corrupción en el gobierno, corrupción en... todos los días salen ladrones que están robando al gobierno. Horrible, mis hermanos. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste es que ese mundo se nos ha metido aquí. Mientras el barco navegue en el agua no hay problema. El problema está cuando el agua se mete en el barco. Y el agua se nos ha metido en el barco, mis hermanos. Todos los días aparece un pastor que es un bandido por ahí haciendo cosas horribles. ¡Qué vergüenza! El mundo necesita del rocío de Dios. Y ese rocío se llama Jesucristo. Es el único que puede mejorar esta situación. Esto no se resuelve con republicanos, ni con demócratas, ni con socialismo, ni con capitalismo. Esto se resuelve únicamente con Jesucristo. El mundo agoniza, mi hermano. El mundo es como un enfermo que está en la etapa final. Y la iglesia, tú y yo, la iglesia somos todos nosotros, tenemos la solución. Y la solución es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Necesitamos alumbrar. Jesús le dijo a su pueblo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Qué tarea tan linda tiene la iglesia, mis hermanos. Y la iglesia somos todos. Y donde quiera que tú estés, está la iglesia allí. Mañana lunes, donde quiera que tú estés en el trabajo, tú eres la iglesia, la embajadora de Cristo. Y tienes que ser el rocío de Dios que refresque. Que donde quiera que tú estés brille la luz de Cristo. Que donde quiera que tú estés brille la luz de la esperanza. Estamos en un mundo violento, tú lo sabes. En este momento hay más de 10 guerras en el mundo. Más de 10 lugares que están los cañones tronando. Cristo es la única esperanza, mis hermanos. Hay 3 maneras en que la iglesia puede traer el rocío de Dios. Sí, porque el rocío de Dios tiene sus canales, El primer canal es la palabra de Dios. Este libro tan olvidado, tan empolvado en nuestras bibliotecas. La palabra. Somos el pueblo de la palabra de Dios. Mira que el diablo ha perseguido este libro, mis hermanos. Hitler lo quemó en las calles de Berlín. Mao Zedong lo recogió y lo metió en almacenes para que se pudrieran. Fidel Castro los molió para hacer cartón.
Yo conocí personalmente una persona que trabajaba en la cartonera donde este libro fue molido para hacer cartón, caja de cartón. Pero no pudieron destruirla porque es la palabra de Dios. El Dios Todopoderoso ha hecho que su palabra siga brillando como una lámpara en el mundo. El diablo la ha querido destruir, la ha querido esconder. Durante la Edad Media, allá por los años 1500, la Biblia estaba secuestrada en los monasterios. La Iglesia Católica Romana tenía la Biblia, pero en griego y en hebreo, que el pueblo no hablaba ni hebreo ni griego. Pero de pronto explotó la Reforma Luterana en el 1517 y este libro fue sacado de los claustros y coincidió con la invención de la imprenta, porque Dios nunca se equivoca, Dios siempre trabaja en el tiempo y en el espacio. Y el primer libro que se publicó en la imprenta de Juan Gutenberg fue el Nuevo Testamento en alemán. Y la palabra de Dios se regó por Europa y se multiplicaron las traducciones, mis hermanos. Y hoy la Biblia existe en más de 70, 80 o 100 idiomas y dialectos, mis hermanos. La palabra de Dios. Jesús lo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso el diablo siempre ha querido secuestrarla, ocultarla, opacarla, eliminarla, pero no ha podido, como no ha podido destruir la iglesia de Cristo, porque Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y la ha cumplido, mis hermanos. Y la iglesia está viva. En medio de un mundo moribundo, la iglesia vive. Ustedes son la iglesia. Y tenemos que buscar el rocío de Dios a través de la palabra de Dios. La palabra que da vida, la palabra que alimenta. Pero hermanos, qué triste, qué vergüenza. La Biblia permanece en muchos hogares ahí, olvidada en un rincón. Tenemos que ir a la palabra de Dios, buscar el pan de vida, el agua de vida, para que el rocío de Dios descienda, mis hermanos. El día que yo no leo la Biblia me siento mal. A veces por mi enfermedad o por algún viaje o algo no he podido, me siento mal. Necesito la Biblia. Necesito la palabra de Dios. Es como la carta de amor que Dios nos ha enviado. Usted se acuerda cuando usted enamoraba a su novia y a su novio, la cartica. Qué linda aquella cartica. Esta es la carta de amor de nuestro Padre Celestial. Para que la leamos, para que nos alimentemos de ella, para que la compartamos. Este es el libro de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay que ir a la Biblia. Pero somos analfabetos bíblicos. La mayoría de nosotros, y lo digo con vergüenza, tenemos tiempo para el periódico y para ver el televisor y para... No tenemos 5 minutos para ir a la palabra de Dios, a la carta de amor de nuestro Padre Celestial. Y el rocío de Dios no desciende si no buscamos en la palabra de Dios. Otra vía por donde desciende el rocío de Dios es por la oración. Se ha dicho con razón que la iglesia es el único ejército que avanza de rodillas, mi hermano. Cuando el pueblo de Dios ora, el diablo tiembla, el infierno tiembla. En Hechos capítulo 4 se narra la historia de cuando prendieron a los apóstoles y los regañaron y los amenazaron.
y le dijeron que no predicaran más en el nombre, etc. Y cuando salieron, dice que oraron y que la tierra tembló. El infierno tiembla cuando la iglesia ora, mis hermanos. La Biblia está llena de ejemplos. En Hechos capítulo 12 hay una historia conmovedora. Pedro estaba preso. Lo tenían en capilla ardiente para matarlo al otro día. Herodes, para congraciarse con los judíos, ya había matado a otros dos apóstoles, a Santiago. Y tenían al apóstol Pedro custodiado por 16 soldados. Dice que eran cuatro equipos de 4. Yo sé lo que es estar custodiado, yo he estado preso. Pero a medianoche ocurrió algo extraordinario. El ángel de Jehová se presentó en la cárcel y le quitó las cadenas a Pedro y abrió los cerrojos. Y estaba todo el mundo dormido, roncando allí. Y sacó a Pedro libre porque había una iglesia que estaba orando. Dice allí que en casa de Juan Marco estaba la iglesia reunida orando. Y cuando la iglesia ora, mis hermanos, ocurre maravilla. Dios responde cuando la iglesia ora, mis hermanos. Y en Hechos 16 hay otra historia parecida. Pablo y Silas estaban presos. Dice que tenían puestos los pies en el cepo. El cepo es un instrumento de tortura. Pero dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban y oraban. Y las viejas paredes de la cárcel romana se derrumbaron. Y Dios salvó esa noche al carcelero. El poder de Dios desciende, mis hermanos, cuando la iglesia ora. Pero la iglesia de ahora no ora, tú lo sabes bien. Yo fui pastor 50 años en Cuba, lo sabré. El culto más pobre de la semana, los famosos 4 gatos, el miércoles. Hay que orar, mis hermanos. Tenemos que clamar al cielo. Jesús, el profeta lo dice, clama a mí y yo te responderé. Dios no está sordo. Dios responde cuando la iglesia clama, pero hay que clamar. Cuando yo salí de la prisión, me enviaron a trabajar a un lugar distante, a 500 kilómetros. Y llegué a una iglesia donde el pastor también había estado preso. Pero una iglesia que tenía hambre de Dios. Y caí allí como una onza de oro. Mi esposa y yo teníamos un niño de 6 años. Y había un matrimonio recién convertido. Ella era la convertida, ella, Cecilia. Pero su esposo no era convertido. Era un buen hombre, era masón. Y Cecilia quería, como toda esposa, que su esposo se convirtiera. Y ella me dijo, ay, pastor, hágase amigo de mi esposa, Juan, se llamaba Juan el hombre. Y yo me hice amigo de Juan. Juan era buena gente, tenía un camioncito, pero era una piedra. Lo que yo le decía, entraba por aquí, salía por aquí. Y estuve un año entero luchando con Juan, aquello era... Y llegó el momento en que me aburrí, le dije, Cecilia, vamos a cambiar la estrategia. En la guerra, esto es una guerra. En la guerra hay que cambiar la estrategia. Y en vez de hablarle a Juanito de Dios, vamos a hablarle a Dios de Juanito. Y vamos a comenzar un culto, oración matutino. Y así fue, empezamos un culto matutino de 7 a 8. Veníamos los famosos 4 gatos. Cecilia, que era la interesada. Yo, que era el pastor, qué vergüenza que el pastor no viniera. Había un viejo que había sido carnicero, que le decían Manolo el carnicero. Ya no había carne en Cuba, pero bueno, le decían el carnicero, le quedó el apodo. Y una negrita vieja, brujera, que se había convertido, y después yo la bauticé, éramos los 4 gatos. Veníamos y orábamos, cada uno oraba y se iba, porque era la hora de ir al trabajo. Y cuando yo oía que Cecilia se iba, que era la última siempre, yo iba allí a cerrar la ventana. Hermano, y lo que vi fue maravilloso. El piso estaba mojado. Y tú te imaginas de que estaba mojado, ¿verdad?
las lágrimas de aquella mujer. Y Dios le concedió a Juanito. Y ese año lo bauticé. Porque Dios respondió. Porque Dios está vivo. Dios no es un ídolo muerto. Dios es el Rey. Y el Rey está en el trono, mis hermanos. La oración mueve montaña. Jesús lo dijo. Y tuviere fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete. La iglesia tiene que orar, mis hermanos. Cuando la iglesia ora ocurre maravilla. El rocío de Dios viene por la palabra de Dios. El rocío de Dios viene por la oración de su pueblo. El rocío de Dios viene por la adoración. Adorar, mi hermano. Qué palabra tan profunda, adorar. Cuando los Reyes Magos llegaron a Jerusalén, ¿se acuerdan? Eso está en Hechos capítulo 2. Llegaron preguntando, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, mi hermano. Cuando la iglesia adora, cuando la iglesia se rinde, cuando la iglesia clama, Dios hace milagros, mis hermanos. Dios hace milagros. Adorar. Pero la iglesia moderna no adora mucho. Estamos en el templo mirando el reloj. ¿Hasta cuándo estará predicando el tipo este? Porque tengo un picnic, tengo esto, tengo lo otro. Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. Un día Jesús se encontró con una mujer pecadora. Jesús iba para Jerusalén. Jesús hizo 3 o 4 viajes, 3 viajes a Jerusalén. Este era su último viaje. Yo estuve en Israel, en el 22 estuve en Israel. En aquella época eran 3 provincias, Judea, Samaria y Galilea. Pero Samaria era una provincia que tenía problemas con el resto de las provincias. Y los judíos y los galileos no pasaban por Samaria. Preferían dar un recorrido de decenas de kilómetros por Perea, porque los samaritanos eran gente contaminada. Era gente que se había ligado con los asirios y tenían los problemas raciales que existen en todas partes del mundo. Pero Jesús no tenía problema con eso. Y pasó por Sicar. Era mediodía, el sol rajaba las piedras. Los discípulos habían ido al pueblo a buscar un hot dog allí, alguna cosita allí, no sé. Y Jesús se sentó, dice allí en Juan 4, que cansado del camino. Jesús se cansaba, era hombre como tú y como yo. Y estando allí llegó una mujer extraña, con una tinaja en la cabeza. Había que ir a buscar agua al pozo. Pero las mujeres decentes iban por la mañana. Pero esta no era una mujer decente, ¿sabes? Esta era una pantera, ¿sabes? Esta era una pantera. Su especialidad era quitarle los maridos a las vecinas. Mira que con tantos hombres solteros que había aquí. Y venía allí escondida y se encontró con Jesús. Y tuvieron una conversación y hablaron del agua. Y Jesús le dijo, mujer, el que bebe de esa agua vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Y ella dijo, dame de esa agua, Señor. Ve a buscar a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 has tenido y el 6 tampoco es tuyo. Era campeona olímpica. 6 veces al bate. Y aquella mujer se dio cuenta que estaba en presencia del Hijo de Dios. Le dijo, me parece que tú eres profeta. Y así fue. Y entonces hablaron de la verdadera adoración.
¿Y dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o aquí? Y Jesús le dijo, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, mis hermanos. ¿Cómo es nuestra adoración, mis hermanos? Es una adoración mecánica, fría. Dios quiere verdaderos adoradores. Dios quiere hombres y mujeres que se rindan en el altar de Dios. Vidas entregadas incondicionalmente a Dios. Esa es la gran tragedia del cristianismo moderno. Yo he sido cristiano por más de 70 años y he visto cómo la iglesia ha ido evolucionando, mis hermanos. Y el mundo se nos ha ido metiendo. Y el mercantilismo. Y hay iglesias que parecen un circo o cualquier cosa menos una iglesia. Tenemos que ir a Dios, mis hermanos. Tenemos que reconocer que hemos fallado, que nuestra adoración es débil. Dios quiere verdaderos adoradores, rendidos incondicionalmente a Él, Señor. Señor, yo no soy mío, yo soy tuyo. Úsame. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Derrama el torrente del rocío de tu amor sobre mi vida. Ese debe ser el clamor de cada cristiano. Jesús nos invita a hacerlo. Allí en Mateo 11:28 Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El mundo está cansado, mi hermano. He leído que hay estadísticas horribles acerca del estado depresivo que tiene la sociedad moderna, mis hermanos. Y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Recuerdo que en Cuba, siendo pastor en una iglesia, frente a mi casa, el gobierno puso una clínica de especialidades. Y una de las especialidades era psiquiatría. Y yo me hice amigo del psiquiatra, no sé por dónde vino la amistad, pero sé que me hice amigo del psiquiatra, que le encantaba el café y casi todos los días yo brincaba a la calle mi esposo me preparaba un pomito y le llevaba el buchito de café calientico allí. Pero un día llegué, pregunté por el psiquiatra, ¿dónde está el psiquiatra? Está ingresado. ¿Cómo ingresado? Sí, se arrebató. ¿Cómo que se arrebató? No era para menos, ¿sabes? Hermano, vivimos en un mundo loco, tú lo sabes. Un mundo loco, un mundo sin esperanza. En este país se suicidan cada año más de 45,000 jóvenes que no tienen esperanza. El fentanilo se está llevando 100,000 jóvenes cada año al infierno. Y la iglesia dormida. Y la iglesia entre las cuatro paredes. El león en la jaula es un gato. Hay que salir allá afuera. El campo de batalla está allá afuera, mis hermanos. El hombre herido está allá afuera. Hay que irlos a rescatar. No tengamos la actitud cómoda, indolente que cuenta el buen samaritano de los dos sacerdotes y levitas que pasaron de largo. No, hay que mirar al mundo herido, a un mundo sin esperanza. La única esperanza se llama Jesucristo. Y tú y yo lo sabemos, mis hermanos. Y tenemos que ir. Y tenemos que ir. En ese viaje que hice a Israel, visité el mar de Galilea. Qué lindo aquello. Uno de los pocos lugares que no ha cambiado. Está igualito el mar de Galilea. Por el mismo mar que navegó Jesús. Y en el viaje, el capitán del barco nos dijo, miren, aquella playa que está allí es la playa de Gadara.
¿Se acuerdan la historia del endemoniado gadareno? Ocurrió allí. Jesús llegó. En muchos pueblos de Cuba y de todos los países, los cementerios están a la entrada o salida de los pueblos. Y cuando llegó allí, Jesús se encontró con un espectáculo. Un tipo loco, en cuero, en pelota, dando gritos que no daba nadie dormir, rompía las cadenas. Óigame, hay que estar loco para vivir en un cementerio. Los vecinos son tranquilos, pero óigame, le zumba. Y aquella era una fiera. Llamaban al 911 y rompía las cadenas. Pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, todo cambia. La noche se vuelve día, el invierno, primavera, la muerte, vida. Y el loco se volvió cuerno. Y el tipo en cuero, en pelota, se vistió. Y todo cambió. Y el hombre hizo lo que tú y yo hubiéramos hecho también. Señor, yo quiero seguirte. Y es la única vez que yo recuerde que Jesús le dijo, no me sigas. Ve a los tuyos, a los que te conocieron loco, y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y esa es la orden que nos da Jesús, mis hermanos. Mañana lunes, con el primero que te encuentres, dile, Dios te ama. Porque Dios me amó a mí también y cambió mi vida, mis hermanos. Iglesia Bautista de Sweetwater, que Dios les bendiga. Ustedes tienen una tarea que los ángeles quisieran hacer, pero que Dios en su misericordia nos ha dado el privilegio de ir y predicar el Evangelio. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos.